Muy buenas tardes, son las 6 menos 25, una hora menos en Canarias. Comienza aquí, como cada tarde, la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Doctor, hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la información relativa a la evolución de la epidemia de coronavirus en España, con los datos que se han recibido de todas las comunidades autónomas en el día de hoy en el Ministerio de Sanidad. Con fecha de ayer se diagnosticaron 137 nuevos casos, pero, como saben, nos interesan las fechas de inicio de síntomas de esos casos. Y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días tenemos únicamente 247 casos, lo cual mantiene la misma tendencia que estamos observando en estas últimas fechas, las últimas semanas. Saben además que se está haciendo un esfuerzo muy importante por la detección de nuevos casos sospechosos y hacerles pruebas diagnósticas a estos nuevos casos sospechosos, con lo cual pensamos actualmente que estamos siendo capaces de detectar más de lo que detectábamos hace unas semanas, cuando la fase más alta de la epidemia, y que por lo tanto este número de casos, que está en descenso, representa una evolución comparativamente mejor, porque detectamos una mayor cantidad de lo que detectábamos antes. Además, tenemos 34 fallecidos con fecha de defunción durante los últimos 7 días. Sin embargo, este dato me gustaría que lo tomáramos con precaución, porque en una comunidad autónoma creemos que ha habido algunos problemas a la hora de cargar los datos y podría haber algunos fallecidos más que comprobaremos a lo largo del día y se reflejarán mañana. Sin embargo, incluso con ese incremento que pudiera suponer esta comunidad autónoma, seguimos teniendo un número de fallecidos muy favorable, sabiendo además que tenemos cada vez menos ingresados en las UCIs. El viernes pasado eran 631, progresivamente van disminuyendo, y por lo tanto, al tener menos ingresados en la UCI, la probabilidad de fallecer también es menor. A nivel internacional seguimos con un panorama relativamente parecido al de las semanas anteriores. Sin embargo, tenemos algunos países que están incrementando el número de casos de forma muy rápida en los últimos días. En Europa, los países con más casos son, como últimamente, Rusia y Reino Unido, con 423.741 casos el primero, incrementos muy importantes de 8.000, 9.000 casos diarios, y el segundo Reino Unido con 276.332, con incrementos de por encima de 1.500 casos cada día. Después ya vienen España e Italia, con cifras no muy lejanas el uno del otro, con 239.900 casos los españoles, nosotros, y 233.000 los italianos, y con cifras de incremento de casos no muy diferentes, pero sí que es cierto que las del país transalpino son ligeramente superiores a las nuestras. Nosotros estamos en alrededor de los 137 casos nuevos, como les he comentado hace un momento, mientras que Italia está en 178. En los últimos días ha estado rondando los 200. Luego ya vienen otros países con gran población, como Alemania, Turquía y Francia, entre los 150 y los 200.000, y luego ya países con menor población, pero que tienen incidencias elevadas, como puedan ser, o han tenido incidencias elevadas, como puedan ser Bélgica, los Países Bajos, Bielorrusia, que es uno de los países con mayores incrementos porcentuales, Suecia, Portugal, y luego ya otros países más pequeños. A nivel global, el país con más casos sigue siendo Estados Unidos, con 1.787.680 casos, ya anda muy cerquita del 1.800.000 casos, con incrementos que se mantienen similares en las últimas semanas, de por encima de los 20.000 casos. En este caso son 20.177 casos nuevos de un día para otro, lo cual son incrementos que, si bien es cierto que en algunos periodos de la epidemia pueden resultar esperables, a medida que van pasando las semanas sigue llamando la atención los incrementos tan importantes que están teniendo. Habrá que ver cuánta es la capacidad de detección de Estados Unidos, el porcentaje del total de los casos que detectan, que puede tener alguna implicación a la hora de valorar su evolución, pero lo cierto es que hasta ahora sigue teniendo incrementos importantes en el número de casos. Y luego viene en el resto del mundo otro país, Brasil, que es el segundo país con más casos a nivel global, tiene ya 526.447 casos notificados, y con incrementos también muy importantes de entre 10 y 12.000 diarios en los últimos días, lo cual lo pone en una situación
de incremento importante y desde luego todavía no está en fase de remisión, al igual que tampoco lo están muchos otros países, digamos, de la franja más tropical o incluso sobre todo del hemisferio sur, en los que se están observando incrementos importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la India, Perú, Chile, México. Bueno, México es hemisferio norte, pero México también está teniendo incrementos importantes, al igual que Canadá, que mantiene unos incrementos no excesivamente altos, pero sí muy estables a lo largo de las últimas semanas, sin descensos importantes. Esto es la evolución a nivel global. Sabemos además que ha habido los brotes que ya conocen, que ha habido en Corea del Sur, algún pequeño rebrote que ha habido en alguna provincia de China y en alguna zona de Japón, y sabemos que ha habido también algunos rebrotes en Singapur que han producido algunos casos más allá de lo que veníamos observando en estos últimos días. Esto nos tiene que indicar que, al igual que esos rebrotes, hemos observado otros parecidos en Europa, y esto nos indica que tenemos que tener todavía mucho cuidado. El control de la epidemia está cerca, pero lo cierto es que mientras no se haya controlado del todo y mientras no consigamos valorar el impacto que pueden tener los casos que vayan importándose a partir de otros países, va a ser difícil poder valorar cómo es la evolución o cómo será la evolución de la epidemia en los próximos meses. Dicho esto, por ahora vamos bien, pero a medida que vamos abriendo las restricciones a la movilidad de las personas y por lo tanto vamos incentivando de alguna manera que vuelvan los turistas a España, tenemos que tener mucho cuidado y valorar muy bien y con mucho detalle lo que va pasando. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas, secretario. Sí, claro que sí. Doctor, lo que hay son muchas preguntas relacionadas con el número de personas fallecidas, al no aparecer ninguna en las estadísticas que usted comparte, y sin embargo otras referencias dicen lo contrario. La verdad es que todos los medios se están preguntando por alguna aclaración acerca de eso. Por ejemplo, Europa Press dice: aclaración de datos, la estadística sigue sin sumar datos de fallecidos a día de hoy, pero los datos que ofrece la Comunidad de Madrid son 42 fallecidos en los últimos 5 días, 6, 7, 11 y 12. En Castilla y León también informa de fallecidos, ayer 2, antes de ayer otros 2. Y Cataluña hoy informa de 9. ¿Por qué no están en la estadística? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros damos los datos que nos envían las comunidades autónomas y los compilamos de la misma manera en todas ellas. Sí que es cierto que alguna comunidad autónoma puede tener algún retraso en la introducción de las fechas de los fallecidos en las bases de datos, pero esto no debería significar diferencias entre los datos que nos dan o los que nosotros podemos dar, porque al fin y al cabo deberían de ser los mismos. Sí que es cierto que estamos ahora mismo verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las comunidades autónomas, porque pueden ser fecha en la que se conoce el fallecimiento, pero puede no ser la fecha en la que falleció la persona. Esto lo estamos verificando. Como les he dicho también, hemos tenido algún problema de carga de datos por parte de alguna comunidad autónoma en el día de ayer, lo cual obviamente puede significar también alguna discrepancia en algunos de los datos. Los datos totales de fallecidos ya les indiqué la semana pasada que se iban a actualizar una vez a la semana y se hará en breve, y por lo tanto en ese momento tendremos las cifras totales de los fallecidos que conozcamos en ese momento, a la espera de actualizar la semana siguiente, y esperemos que ese proceso se pueda parar en breve una vez que todos los fallecidos que todavía no están registrados o que todavía les puede faltar la fecha de función en las bases de datos estén corregidos y actualizados. Yo creo que será una cuestión de muy breve. Ya les digo que vamos a actualizar en estos días y la semana que viene se actualizará de nuevo. Y en cuanto a las discrepancias del día a día, estamos ahora verificando qué puede pasar, porque lo cierto es que no es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que ofrecemos nosotros, porque al fin y al cabo, como les digo, utilizamos los datos que nos envían. Ya digo que estoy buscando, porque si todos los medios están preguntando por cuestiones similares. Si con esta respuesta, a la espera de esa actualización, queda por tanto todo reflejado, voy a por otras preguntas. Comparte, dice Onda Cero, que la duración de la fase 3 quede en manos de los presidentes autonómicos y sin mínimo de tiempo prefijado. Bueno, no sé si es algo en lo que yo deba decidir o no.
La duración o el tiempo que se pasa en cada una de las fases depende de varios factores. Depende obviamente de los factores epidemiológicos, la situación epidemiológica, pero hay otros factores que afectan al tiempo que se pueda estar o no en la fase. Entre ellos, la situación en el entorno y las necesidades de ir avanzando de fases para ir retomando el pulso económico que obviamente necesitamos para salir de esta crisis, no solo sanitaria, sino poco a poco también se va reconociendo cada vez más el impacto económico que está teniendo. Que en la fase 3, en la fase 2 o en la fase 1 se esté mucho tiempo, sí que es cierto que puede depender mucho más de factores sanitarios o relacionados con la situación epidemiológica y la situación sanitaria y las capacidades generadas que con otros factores. Que en la última fase se esté un poco más o un poco menos de tiempo puede depender de ambos. Yo creo que las comunidades tienen capacidad técnica suficiente para tomar este tipo de decisiones. Sí que es cierto que el Ministerio, ante cualquier duda o ante cualquier pregunta, estará para apoyar en lo que las comunidades autónomas nos soliciten y dependerá también un poco de cómo quede al final el decreto de alarma y cómo se decida la cogobernanza a partir de ese momento. Yo no tengo una posición muy estricta, porque como les he dicho desde el primer momento en los equipos con los que estamos trabajando, los criterios se van evaluando a medida que la situación lo va permitiendo y lo que no queremos es plantear fechas ni tiempos demasiado estrictos que no estén de acuerdo con la evolución de la epidemia. Reiteraré varias preguntas muy críticas en relación con las diferencias de los datos sobre fallecidos. Informativos Televisión pregunta, ¿dónde está la diferencia en la categorización de los datos entre sanidad y las comunidades autónomas? Hoy hay de 9 fallecidos notificados por las comunidades que aseguran que se corresponden con los criterios de sanidad, pero ustedes insisten en que son 0. ¿Considera un fracaso del sistema de vigilancia que no sean capaces de unificar los datos a estas alturas de la pandemia, mientras que Castilla y León Televisión, haciendo incidencia sobre el mismo tema, le pregunta, ¿no es irresponsable dar lugar a un titular falso cuando se habla de 0 fallecidos? Los titulares los hacen los periodistas. Yo no hago ningún titular ni creo que ningún servicio de vigilancia lo haga. Lo que sí que es cierto es que los datos que estamos dando ahora y el nuevo sistema de vigilancia tienen unos objetivos muy claros. Tienen unos objetivos que buscan la detección precoz y la respuesta rápida. Pero sí que es cierto que hay datos que son de interés y que les interesan mucho a la población y a los periodistas, a partir de los cuales hacen o no hacen titulares. Sobre la irresponsabilidad de quien hace los titulares, yo prefiero no entrar. Sí que es cierto que los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda en cuanto a los datos que se reciben. Los datos que se reciben son los que nos dan las comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades autónomas nos dan los datos hasta las 12 del mediodía y puede ser que sí hacen algunas modificaciones posteriores, nosotros no las recojamos. Como les he dicho, hay alguna comunidad autónoma en el caso de hoy, que ha tenido algún problema de carga, que han llegado un poco tarde y tenemos alguna duda de si todos los datos se han cargado correctamente. Y sí que es cierto que pese a lo importantes que son los datos de fallecidos desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual como persona de cada uno de nosotros, lo cierto es que ahora no son el objetivo prioritario de la vigilancia. A nosotros nos interesa ahora mismo, como equipos que tratan de controlar la transmisión, el número de sospechosos que se identifican, la cantidad de PCRs que se les hacen a esos sospechosos, cuántas de ellas son positivas y los tiempos que van desde que se inician síntomas y por lo tanto se puede identificar la enfermedad hasta que se diagnostica y se aísla a estas personas. Y el número de contactos de estos casos a los que se les sigue correctamente, se les detectan síntomas si los hay, y si hay casos que no son casos que vienen a partir de un contacto conocido, identificarlos también para valorar si existen cadenas de transmisión que no controlemos. Esos son los aspectos más importantes que nos interesan ahora para el control del resto de la transmisión que nos queda. Y sobre todo para poder reaccionar correctamente en caso de que haya algún brote o en caso de que nos entren nuevos casos del exterior.
Es cierto que seguir las series de forma continua desde el principio de la epidemia es interesante, desde luego que sí, pero ahora mismo no creo que aporte 2 o 3 casos más, 2 o 3 casos menos a una serie de 100 días, no creo que aporte gran cosa. Sin embargo, sí que aporta mucho el saber si de todos los casos sospechosos estamos haciéndole las PCRs al 10% o al 95%. Y por lo tanto saber si somos capaces de diagnosticar a prácticamente todos los casos que vayan a iniciar síntomas o no. Y de esos a los que les hacemos PCRs, ¿cuál es el porcentaje de positivos? Si de ese 90% de PCRs que hacemos, solamente un 2, 3, 4, 1% resultan positivos, o si son positivas la mitad. Porque es todo eso lo que nos indica cuál es la cantidad de transmisión que tenemos ahora mismo en España. ¿Qué es lo que nos interesa? Eso es lo que queremos saber, si hay o no riesgo. Los fallecidos, es muy doloroso hablar de ellos, y ahora están proviniendo de personas que llevan ya un tiempo con clínica ingresados en los hospitales. Afortunadamente, cada vez tenemos menos ingresados en los hospitales. El viernes pasado, si no recuerdo mal, creo que era en hospitalización convencional 4.580 personas o algo parecido, y en unidades de cuidados intensivos, si no recuerdo mal, creo que eran 631 el viernes pasado. Ahora serán unas pocas menos. Es decir, de los casi 240.000 casos confirmados que tenemos identificados en España por PCR, tenemos entre 28 y 29.000 fallecidos. Ya digo, mañana o pasado actualizaremos, uno de estos días actualizaremos los datos. Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos. Tenemos 5.200, poco más o menos, casos todavía hospitalizados o en hospitalización convencional o en UCIs, y todo el resto están en general curados y algunos con sintomatología leve en seguimiento domiciliario. Esto es lo que nos interesa, el saber si tenemos gente perdida que está transmitiendo cuando no queremos que lo hagan. Los fallecidos son importantes, desde luego que sí, pero tenemos que entender lo que significan y tenemos que entender la importancia que puede haber en una variación de un dato arriba, un dato abajo, en una serie, que ahora mismo, siendo importante y desde el punto de vista social muy importante, es menos prioritaria en el momento de la epidemia en la que nos encontramos. Onda Madrid le pregunta y alude a La Vanguardia, el diario La Vanguardia, que publicó ayer que investigadores gallegos han detectado que la cepa del virus predominante en España, B3A, apenas se encuentra en otros países europeos. ¿Nuestra alta tasa de mortalidad en comparación con otros países de nuestro entorno podría deberse a esa cepa? No tengo información de que haya cepas más o menos virulentas. Las variaciones que se están encontrando, no he leído ese estudio gallego, sí que he recibido informaciones de otros estudios que se están realizando sobre con secuenciación genómica completa de las diferentes cepas que se están recogiendo en España. Hay diferentes grupos. Sí que tengo información sobre algunos otros. Hasta ahora no se está asociando una variación o una variabilidad de la virulencia con las cepas, y de hecho no sabemos si en España las cepas son más o menos virulentas que en otros países. Y esto se debe a una situación muy concreta. Nosotros sabemos que hemos tenido, por el estudio sobre prevalencia, sabemos que hemos tenido aproximadamente 2.300.000 infectados en España. Si utilizamos estas cifras, tenemos una letalidad mínima. Tenemos una letalidad del 0,1%, si no recuerdo mal, o de menor del 1%, desde luego. Eso sería una letalidad muy baja. Ahora bien, no sabemos si, al comparar con las letalidades de otros países, esos otros países están detectando más o menos del número real de infecciones que ha habido en sus países. Por lo tanto, valorar la alta letalidad en España es difícil de valorarla en términos comparativos. Si vamos a términos comparativos, sí que podemos hablar de la letalidad con los datos conocidos, que, como digo, no es fácilmente comparable porque no sabemos, porque no se han hecho estudios de seroprevalencia poblacionales nacionales como el que hemos hecho nosotros en otros lugares, y por lo tanto no sabemos cuánto se está detectando. Si vamos a los datos que estamos observando, podemos ver nuestra letalidad está alrededor del 12%, la letalidad de otras zonas
a priori parecidas a la nuestra en Europa, están en el 14 en Reino Unido, 14 y pico en Italia, alrededor del 19 en Francia, 16 en Bélgica, cerca del 13% en Países Bajos, en Suecia cerca del 12%, y luego tenemos algunas situaciones extrañas, como pueda ser en Rusia el 1,2% y en Alemania el 4,7%, que puede ser debido o a que están detectando muchos más casos de los que nosotros éramos capaces de detectar, puede deberse a que tengan una notificación de fallecidos diferente a la que nosotros estamos utilizando, o puede deberse a cualquier combinación de ambas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del significado de los datos, porque eso sí que nos puede inducir a error. Las malas interpretaciones de los datos nos pueden inducir a error. Los tenemos, hay que darlos, pero hay que entender la interpretación. Y cuando no se hace una interpretación detallada por parte de los expertos, hay unas razones de fondo como las que les acabo de explicar para que no se haga una valoración comparativa. Si no se hace la valoración comparativa es básicamente porque la capacidad de comparación de cosas iguales no existe, porque no sabemos si estamos haciendo cosas iguales. Cuando lo sepamos podremos compararlo, mientras tanto no. Y en todo caso creo que el objetivo no es tener ni más ni menos letalidad, ni más ni menos casos que los demás. El objetivo es tener el menor número posible de casos y los menos fallecidos posibles. Y si otros países consiguen tener menos que nosotros, enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena para los que lo consigan. El objetivo no es que ellos tengan más. El objetivo es que nosotros tengamos los menos que podamos. IB3 le pregunta, el hecho de que las comunidades autónomas lleven el peso de la desescalada a partir de la fase 3 ha abierto el debate sobre la posibilidad de que se jueguen partidos de fútbol profesional con las limitaciones correspondientes de aforo. ¿Considera apropiado que se jueguen partidos de fútbol con público en los estadios dentro de 10 días? Por cierto, aprovecho para sugerirle hoy el ministro, la secretaria de Estado para el Deporte y usted misma han mantenido un encuentro telemático con varios capitanes de fútbol. No sé qué tal les han encontrado de ánimo y qué consejos o qué circunstancias les plantean los futbolistas. Bueno, sí, es cierto. Esta mañana hemos tenido una reunión, el ministro de Sanidad, la secretaria, la directora del Consejo Superior de Deportes, presidenta del Consejo Superior de Deportes y varios jugadores de muy alto nivel. A mí me ha hecho mucha ilusión tener esa reunión con ellos, en la que hemos estado discutiendo algunas de sus preocupaciones y uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel, por supuesto, que es la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, porque no se puede ahora mismo, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Sí que es cierto también que debido al factor campo, al peso que tiene el público en la decisión o en la evolución de los partidos, sean en casa o sean fuera, lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. No ha salido del Ministerio porque el Ministerio, si bien conocemos el tema del factor campo, lo cierto es que no es uno de los criterios que tenemos en la cabeza a la hora de valorar los riesgos, como tiene que ser. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear. 7TV Andalucía dice, el consejero de Salud de Andalucía ha confirmado esta mañana la puesta en marcha de talleres de atención psicológica para aquellos profesionales sanitarios que los necesiten. ¿Tiene constancia de que haya un incremento de este tipo de casos en el ámbito nacional una vez que se ha superado el momento más crítico de la pandemia? Sí, el Ministerio de Sanidad también estableció un teléfono de atención psicológica dirigido a la población y a profesionales sanitarios. Sí que es cierto que la situación que han vivido los profesionales sanitarios y que todavía viven en algunos lugares es una situación muy crítica. No sé si lo llamaría un riesgo de estrés postraumático, pero desde luego la intensidad con la que han tenido que trabajar
el impacto psicológico tanto de la carga de trabajo, de la presión asistencial que han tenido, como del número de fallecidos que en algunos puntos han tenido que observar, obviamente deja un impacto y una huella en cualquier profesional. Y esto se ha tenido en cuenta desde el principio. El Ministerio ha tratado de trabajar desde el principio los aspectos psicológicos relacionados con el coronavirus, no solo para los profesionales, que es uno de los colectivos de más interés, sino para los profesionales, para los familiares de los fallecidos que no han podido hacer el duelo que en principio deberían de hacer, pero también, y aunque parezca mentira, para los supervivientes, porque los supervivientes han pasado por situaciones de alto riesgo, algunos de ellos de alto riesgo para su vida, lo cual también deja un impacto psicológico importante. Los teléfonos han sido muy activos durante todo este periodo, lo que indica claramente el impacto que ha podido tener el coronavirus en los aspectos psicológicos de todos estos colectivos, y desde luego todo el apoyo que sea necesario por parte del Ministerio se hará, como también me consta que se está haciendo por parte de las asociaciones de salud mental, psicólogos, programas específicos de las comunidades autónomas y teléfonos específicos que están poniendo también las comunidades autónomas. Por cierto que le formula la siguiente pregunta Cantabria Directa. Dice que usted y su equipo lo tienen también difícil, una misión difícil, y que quieren trasladarle algunas preocupaciones expresadas por lectores, internautas, seguidores de estas ruedas de prensa. Le pregunta Cantabria Directa, doctor Simón, si sigue usted con la misma ilusión y fuerza que allá por el mes de marzo. Hombre, fuerzas no, fuerzas se me van. Todavía tengo para aguantar, pero la verdad es que empezamos todo el equipo, igual que todos los equipos de sanitarios del país, estamos cansados. En algunos puntos han podido tener ya algún periodo de descanso. La verdad es que los nuestros, los de salud pública en general, han tenido muy poco reposo, no han tenido todavía ese periodo de descanso que en algunas otras áreas de la salud hayan podido tener. Es por eso una de las razones por las que se tiene que empezar a considerar también un poquito el esfuerzo que están haciendo los servicios de salud pública, no yo personalmente. Yo aguantaré lo que tenga que aguantar, pero los equipos de salud pública están haciendo un esfuerzo enorme por mantener la información lo más actualizada y con la máxima calidad posible, y aún así ya ven que en algunos casos no se llega a tener la calidad que desearíamos todos, pero están haciendo unos esfuerzos enormes por mantenerla y sobre todo por reaccionar de la forma más rápida ante cualquier brote, hacer los estudios pertinentes, controlarlos de la forma más precoz y sobre todo dar el seguimiento a esos contactos y a esos casos que se necesita hacer. Estos equipos de salud pública no han tenido el descanso que esos otros grupos han podido tener en estos últimos días, que quizás todavía no sea suficiente unos días y necesiten algo más, y por lo tanto yo creo que ya pronto tendremos que empezar a pensar en modificar también la presión que estamos ejerciendo sobre los equipos de salud pública para actualizar la información y para hacer la respuesta. La respuesta se tendrá que mantener, pero sí que podremos descargar de alguna de estas funciones, aunque sea en días concretos, para que puedan tomarse los descansos que sí que tienen bien merecidos. Pues doctor Simón, muchísimas gracias por estar una tarde más aquí. Gracias y Gracias gracias también a ustedes. los medios por sus preguntas.